Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer una actualización y vamos a repasar los cuidados de la Rhaphidophora tetrasperma que tengo aquí detrás conmigo. La verdad es que últimamente al hacer los vídeos me entra la risa porque creo que cada vez grabo de forma más extraña, pero como las plantas son tan grandes, en concreto esta Rhaphidophora tiene una maceta de cerámica que pesa una barbaridad, soy incapaz de cogerla y desplazarla mucho, entonces nada, la he movido a la mesa que está a nada y menos 5 palmos de donde la tengo colocada normalmente para que me acompañara durante la grabación del vídeo, porque la protagonista es ella y quería que la vierais, aunque luego os iré compartiendo imágenes para que podáis verla en más detalle, porque entiendo que está un poquito alejada, pero no he podido hacerlo de otra forma, así que nada, grabaremos el vídeo así y vemos qué sale. Hoy os quería hablar de la Rhaphidophora porque lleva muchos años conmigo, creo que tiene 4, entre 3 y 4 años aproximadamente, diría que más bien 4, y la compré cuando era muy pequeñita, ahora os iré poniendo imágenes para que podáis verla. Y se ha convertido en este bicho gigante conmigo y me hace mucha ilusión porque cuando vino realmente era muy pequeña. Digamos que como que su parte aérea ocupaba esto. Yo os voy a poner las imágenes para que lo veáis. Y con el paso de los años se ha convertido en esta majestuosa Rhaphidophora. Antes de empezar a hablar sobre los cuidados, sí que quería hacer hincapié o comentar su taxonomía, porque hay algo de confusión entre la Rhaphidophora y la monstera. A la Rhaphidophora se le suele llamar también monstera mínima. ¿Por qué? Porque es muy similar en la apariencia de las hojas y no solo por esto, porque también comparten orden, que es el orden de las plantas alimastales, comparten familia, que es la de las aráceas, y comparten subfamilia, que es la de las monsteroides. Es verdad que luego el género y la especie es distinto, pero tienen tanto el orden como la familia como la subfamilia en común. Por tanto, no está tan desalojado, tan alejado o no es tan descabellado que a la Rhaphidophora se le llame monstera mínima. ¿Que no es correcto? No es correcto, porque el género de esta planta es Rhaphidophora y el género de la monstera es monstera, y en este caso la especie de esta Rhaphidophora es tetrasperma y la especie de la monstera pues puede ser deliciosa. Entonces, nada, quería explicaros la taxonomía para que entendáis de dónde viene ese mote que se le pone a veces de monstera mínima, pero que tiene algo de sentido, ¿no? Que es verdad, no es 100% preciso, pero hay algo de verdad que subyace detrás de ese nombre, y es que comparten varios taxones en común la Rhaphidophora con la monstera. Y antes de hablar sobre los cuidados de esta en concreto, sí que os quería decir que la especie que estamos viendo aquí, lo que digo, es la tetrasperma, pero hay otra preciosísima que se llama de cursiva, que es Rhaphidophora de cursiva, que es increíble. Ando detrás de ella, os voy a poner también alguna foto para que lo veáis, la llaman de cursiva o cola de dragón. Es espectacular, lo que pasa es que tiene unos precios desorbitados, por lo menos en España. Entonces, nada, estoy ahí a la espera de detectar alguna oportunidad para comprarla porque me parece bellísima. Creo que es de las que ahora mismo está encabezando mi wishlist de plantas. Y nada, entrando en los cuidados de la Rhaphidophora, la verdad es que lo que os digo, lleva como 3-4 años conmigo y es una planta que me gusta mucho y que os recomiendo que tengáis porque se cuida prácticamente sola. No os voy a engañar, no le he hecho nada especial. Creo que la clave de esta planta es colocarla primero en una maceta donde pueda crecer, es decir, que tenga amplitud la maceta, ponerla en un espacio donde reciba iluminación media. Hubo una época en la que le tuve ahí al lado de la ventana y no le fue del todo bien porque se le desmayaban las hojas, cogieron un color entre verde y amarillento, la planta no estaba cómoda, lo noté, tanto por la textura de la hoja como por el color. Le moví a un sitio que es ahí donde está más alejado de la ventana, está como a 2 metros, 2 metros y medio aprox de la ventana, y está mucho mejor, recibe una iluminación media porque además pongo el store, no le da el sol directo y está creciendo, como veis, a muy buen ritmo. Y me gusta principalmente porque no es absolutamente nada exigente en cuanto a la iluminación. Para casas con iluminación media es una planta que os va a ir de maravilla y además es muy poco exigente también en cuanto a los riegos. A la mía, de hecho, le riego más bien de forma moderada a escasa. Aprox, para que os hagáis una idea, riego una vez a la semana, y ahora que ya hemos entrado en otoño y se empieza a ver que hace más frío, al menos en Madrid, y que está lloviendo un poquito más, le estoy regando cada 15 días y, como veis, está maravillosa. Acusa mucho el exceso de riego, eso sí que os lo digo, así que tened cuidado con ello. Se le ponen las puntas marroncitas y empiezan a estropearse las hojas. Se pone como la punta marrón, luego se va poniendo negro el resto de la hoja y terminan por caer. Por lo que ahí es importante que tengamos cuidado con no pasarnos con el riego. Con esta planta en concreto casi es mejor regar de menos que no de más.
Y además, cuando regáis de menos, lo vais a notar de menos, qué mal suena, ¿no? Cuando regáis con poca frecuencia, lo vais a notar porque las hojas se ponen como lacias, se doblan hacia abajo. Entonces, rápidamente vais a saber que lo que le hace falta es hidratarse y echarle agua. Pero vamos, para el riego tampoco es exigente y son dos cosas maravillosas, ni necesita mucha luz, ni necesita que estemos muy pendientes del riego. Luego, en cuanto a las plagas, mirad que yo he tenido plagas, y lo sabéis que os lo he contado, de todo tipo y en muchas de mis plantas. Pues en esta nunca, es una planta muy dura, ni ha tenido ácaros, ni ha tenido cochinilla, ni ha tenido trips, nada. Y ha tenido plantas al lado, la Calathea White Fusion, la tengo justo a su lado porque, bueno, lo que os digo, está en un sitio donde tiene una iluminación media y esta le hace sombra a la White Fusion, entonces me gusta ponerla detrás. He tenido la White Fusion plagada de ácaros. Y cuando me di cuenta, obviamente la separé un poquito, revisé la Rhaphidophora y nada, es muy dura, una planta muy resistente, por lo que también me gusta mucho en ese sentido. Y creo que es perfecta para principiantes, gente que no tenga mucho tiempo, que le gusten las plantas, pero que no se sienta muy cómodo a la hora de cuidarlas, ¿no? Que esté inseguro básicamente con el cuidado de plantas. Creo que esta Rhaphidophora es perfecta para que ganéis esa seguridad cuidando plantas, o para que si queréis algo que no os dé muchos dolores de cabeza, pues encontréis la opción perfecta, que es ella, porque en cualquier sitio va a estar contenta, necesita muy poco riego y crece prácticamente sola. Y es que además es resistente como ninguna. Me encanta también por eso. Ahora, ¿qué contrapartidas tiene que al menos yo no estoy sabiendo gestionar bien? El tamaño. Fijaros cómo se ha puesto. Ahora mismo tiene un tutor, el tutor ya está volcando por el peso de la planta y la planta está muy mal enredada en el tutor. Seguramente por mi culpa, porque no he sabido enredarle bien en el tutor y porque además no la he podado. Entonces ha crecido de una forma desmedida, los tallos están como muy girados alrededor del tutor y pues nada, que necesita ser arreglada. Una de las cosas que hay que tener en cuenta con la Rhaphidophora, si la compráis, es que hay que ir podándola y hay que ir dándole forma, porque si no lo hacemos, lo que ocurre es que va a coger un tamaño muy grande y va a tener una forma muy destartalada, como es el caso de la mía, que se puede ver y salta a la vista, y eso al final ocasiona que la planta no esté bien agarrada al tutor, que se le rompan tallos, que se caiga o que vuelque, que ya también es algo que me ha pasado en más de una ocasión. Entonces, simplemente creo que si os compráis esta planta, tened en cuenta que es trepadora, que crece bastante, tiene un crecimiento bastante ágil y que vais a tener que podarla o darle forma, o bien agarrándola a un tutor o bien haciéndola de porte rastrero, pero necesita ser cuidada en ese aspecto, que es algo que yo no he cuidado, como veis salta a la vista, pero que quiero poner solución y que espero hacerlo próximamente y compartirlo en el canal, tanto con la Rhaphidophora como con la monstera gigante que me regalaron, que le hace falta una buena poda. Y luego, por último, algo que quería también destacar de la Rhaphidophora es los esquejes. Lo que os digo, como la tengo mal colocada, muchas ramas a veces como que se caen del tutor porque crecen, entonces caen del peso, ceden y se rompen. ¿Qué ha ocurrido? Pues que yo he cogido esas ramas que han cascado, las he cortado y las he puesto en agua para reproducir. Pues bien, lo habré hecho como con 5 o 6 ramas. No ha habido manera de que prendan. No me prenden, dejando nudos, dejando los nudos, incluso algunos tenían ya un poquito de raizadera desarrollada y no ha habido manera de que crezcan. Esa ha sido mi experiencia, que igual a vosotros no sucede, pero lo que os iba a decir es que si sacáis esquejes de esta planta, lo que os recomiendo es pincharlos en tierra y tratar de reproducirlos directamente en tierra, con una cúpula o bolsa de plástico que rodee la maceta para mantener la humedad y que el esqueje crezca bien. Creo que hay más garantía de éxito en el caso de esta planta esquejar en tierra en vez de hacerlo en agua. Y si lo hacéis en agua, probad algún tipo de enraizante para que os ayude, porque lo que os digo, a mí los esquejes en agua se me suelen dar bastante bien, quitando plantas muy específicas, entre, como ya sabéis, se encuentra el Melanocrisum, que no hay manera de que me crezca en agua, pero en tierra sí, y la Rhaphidophora exactamente igual. No se me da en agua, por lo que os recomiendo que probéis, si acaso con dos métodos, para ver cómo os va, o directamente en tierra. Y sobre el sustrato, que muchas veces también me preguntáis, sustrato para plantas, pues fijaros, yo esta planta os recomendaría que la pongáis en un sustrato bastante drenante y ligero, porque es una planta que requiere muy poco agua, como os comento, requiere un riego bastante moderado. Ahora, yo la tengo precisamente en un sustrato contrario, la tengo en fibra de coco, que es un sustrato que retiene mucho el agua. Por eso es muy posible que yo le esté regando menos y vosotros, si lo tenéis en un sustrato más drenante, tendréis que regarlo más. ¿Por qué os digo esto? Porque a veces me preguntáis mucho por las pautas de riego y por el tipo de tierra,
y ambas van muy relacionadas, depende del clima que tengas en tu ciudad, del tipo de maceta que tengas y del tipo de sustrato, te pedirá más o menos agua. En mi caso, no es lo ideal para esta rafidofora, yo la tengo en fibra de coco, que lo que os digo, absorbe mucho el agua, por tanto riego todavía menos, pero si tú tienes esta planta y quieres ponerle en un sustrato que de forma natural vaya más con ella y con sus condiciones, yo te recomiendo que utilices o bien sustrato universal, ya mezclado con perlita para que drene muy bien el agua y no se quede la tierra encharcada o mojada durante muchos días, y si no tienes esa mezcla hecha, compra sustrato universal por un lado, compra perlita y luego añade humus de lombriz. Mezclas todo eso, echando siempre más sustrato universal, yo os diría que un 80% sustrato universal, un 10% perlita y un 10% humus, lo mezclamos y ahí tienes el sustrato perfecto para tu monstera. Pero, como siempre digo, el sustrato es importante y te ayuda luego cuando tienes un despiste con los cuidados, pero lo fundamental es que sepas y conozcas muy bien a tu planta, en qué medio la tienes plantada, en qué maceta está y qué condiciones ambientales tiene a su alrededor, para que ajustes tus riegos a esas condiciones. Y así es como te sobrevivirá de verdad, porque como ves, la mía la tengo en fibra de coco, un sustrato que empapa mucho y que mantiene la retención del agua durante mucho tiempo y está perfecta, por lo que lo fundamental, más que el medio, las herramientas que utilizas, es fijarte muy bien y observar detenidamente a tus plantas para saber qué necesitan en cada momento. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os sirva de ayuda. Ya me diréis qué os parece el cambio que ha pegado mi rafidofora y espero también dentro de poquito poder subir el vídeo enganchándola bien al tutor, que es una de mis grandes asignaturas pendientes. A ver si aprendo a hacerlo bien porque me sale bastante regular, la verdad. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.